Mensajes positivos. Hoy, en la primera lectura de la misa, segundo libro de los Reyes, capítulo 5, del 1 al 15, hay una historia muy interesante. La historia de Naamán, general del ejército de Siria, que era un hombre muy afamado en su tierra por las muchas victorias que había conseguido, pero se enfermó de lepra. En aquel tiempo los leprosos sufrían mucho, los arrojaban de sus casas, eran arrojados a lugares donde se reunían puros leprosos, leprosarios, prácticamente nada más a morir. Pero este general que era tan importante y tan poderoso, ¿quién se atrevía a hacer eso? Sin embargo, sufría mucho por la lepra. Una jovencita israelita fue capturada por los sirios y fue entregada como esclava a la esposa de este general. Ella, cuando vio a su patrón sufrir, se atrevió a hablar. Muchas historias de la Biblia empiezan por mujeres anónimas que hablan, que dicen, que hacen. Entonces dicen que el desesperado a todas va. Naamán va con el rey y dice, pues fíjate que me dijeron que en Israel hay un profeta, era el profeta Eliseo. Y entonces el rey lo manda con una carta al otro rey, pero diciéndole, te mando a mi general para que lo cures de la lepra. Pues el rey se enoja y hace un berrinche, pues ¿qué creen, que soy Dios o qué? No supo hacer la petición el otro rey. Y entonces Eliseo se siente y dice, mándamelo, y sabrá que hay un profeta en Israel. Llega aquel hombre con su boato, ¿verdad? Él llevaba regalos para entregar, llevaba, dice aquí, 10 barras de plata, 6,000 monedas de oro, 10 vestidos nuevos. O sea, iba bien surtido para pagar pues su milagro. Llega pues con un boato, con su escolta, llega con una carroza, tal vez se traen hasta trompetas haciendo ruido. Era un hombre acostumbrado a hacer las cosas así, de una manera grandiosa. Sale un criado, sacudiéndose las manos de lo que estaba haciendo anteriormente, y le dice, pues dice mi patrón que vayas y te bañes 7 veces en el río Jordán, y con eso tu carne quedará limpia. Aquel hombre lo sintió casi como un insulto, y entonces expresa lo que él pensaba. Yo había pensado que saldría en persona a mi encuentro y que invocando el nombre del Señor su Dios pasaría la mano sobre la parte enferma y me curaría de la lepra. ¿Acaso todos los ríos de Damasco, como el Abamá y el Farfar, no vale más que todas las aguas de Israel? ¿No podría bañarme en ellos y quedar limpio? Y dio media vuelta y se alejaba furioso. Las cosas no habían salido como él se las había imaginado. Ay, es que yo me imaginé, ay, es que yo pensaba, es que yo siempre pensé. Sí. A veces proyectamos, el hombre es tendencial, el hombre tiende a proyectar sus ideas, el hombre tiende a proyectar sus deseos. Y este hombre se sintió insatisfecho y se iba muy enojado. Y entonces algún criado viejo, anciano, sabio que tenía, le dijo, patrón, si el profeta te hubiera pedido algo muy difícil, lo hubieras hecho. Ahora que te pide que te bañes, pues báñate, aparte que no creas que no te hace falta. El hombre acepta, baja al Jordán, se baña 7 veces, su carne quedó como la de un bebé. Entonces regresa emocionado a quererle darle al profeta sus regalos. Y el profeta dice, no, vete. Nada más quiero que sepas que hay un Dios en Israel. Y entonces este hombre pidió permiso para llevar tierra de ahí y hacer un altar en su tierra, porque a partir de ahí solamente a Dios adoraría, solamente a Yahvé adoraría. Pues claro, ahora sé que solamente existe el Dios de Israel. Como parte interesante de la historia, el criado al que mandó a dar el mensaje, cuando vio que el amo rechazó los regalos, al rato él fue por su cuenta, lo alcanzó. Dice mi patrón que siempre sí le manden los regalos. Y por causa de esto, a él le vino la lepra. Ándele pues. Lo interesante de este asunto, eso que dice el general. Yo me imaginaba, yo pensaba, yo deseaba. Ay, hermanos, ¿cómo nos echa a perder la vida lo que nosotros habíamos pensado o habíamos deseado? Es que yo siempre pensé que mi esposo iba a ser así. Es que yo siempre pensé que mi esposo iba a ser así. Es que yo siempre imaginé que mi carrera iba a ser así. Nos imaginamos cosas que pues la realidad no nos las da. Porque la realidad suele ser muy cruel con nuestros sueñitos. Y lo malo, hay gente que se aferra a sus sueñitos. Una persona que yo conocí me había platicado que cuando se casara se iba a casar con una mujer así, iba a ser así. Me proyectó toda una vida. Me voy a casar con una mujer 10 años más chica que yo y la voy a hacer a mi modo, dijo. Lo único que pudo hacer fue conseguirse una 10 años más chica que ella, pero tan calzonuda que no la pudo hacer a su modo. Al revés, él se tuvo que hacer al modo de ella. Y yo recordaba lo que él me había platicado y veía que pues no era nada de eso. Y me daba tristeza pensar que sus sueños no se habían realizado. Pero comentando con otra persona, ella me dijo, ¿y cómo es esa persona? ¿La ves frustrada? No,
La veo contenta. Es lo que se me hace curioso, que no realizó sus sueños y sin embargo está contenta. La otra persona me dijo, eso se llama madurez. Esta persona proyectó cuando era un chamaco sueños irrealizables. Cuando no los pudo realizar, sin embargo, sabe ser feliz. Porque se dio cuenta que sus sueños eran fantasías, que no eran realizables. Eso se llama madurez, me dijo. Fue una gran enseñanza que recibí ese día. Y es cierto. Muchas veces cuando nos aferramos demasiado a nuestros sueñitos, eso es inmadurez. La verdadera madurez es la que acepta la realidad por encima de nuestras fantasías. Hay una canción muy interesante de Arjona que dice, se llama Ayúdame Freud, que precisamente habla de alguien que se siente como no puede amar a su esposa porque tiene la imagen de una mujer ideal que le metieron en su mente y que no la deja valorar a la que tiene actualmente. Muy interesante esa canción, les recomiendo que la busquen por ahí, Ayúdame Freud, de Arjona. Ya les he dicho aquí que a todo el mundo nos tocó un vaso a la mitad, estrictamente a la mitad. Tenemos y nos falta, siempre. Siempre vamos a conseguir cosas y siempre nos van a quedar por deber otras, siempre. La necedad o la locura de este mundo es aferrarse a la parte que no tengo. Gente que tiene mucho dinero y se suicida. ¿Por qué se suicida si tenía todo? Porque se aferró a su parte negativa. ¿Quién sabe qué sentían que les faltaba? Que finalmente se quitaron la vida. Tenían tanto para disfrutar, no lo podían disfrutar porque sus ojos estaban en lo que les faltaba, no en lo que tenían. A veces lo que nos falta nos amarga. Hay una famosa historia del círculo del 99, cuando un bufón que era muy feliz, el rey se admiraba porque era tan feliz y era tan pobre. Un consejero le dijo, ¿le quieres quitar la felicidad a tu bufón? Yo se la puedo quitar. Y entonces le dieron 99 monedas de oro, una fortuna. Pero el tipo se obsesionó porque dijo, es que tienen que ser 100. Y para tratar de conseguir la moneda que le hacía falta, hizo un montón de cosas y finalmente fue una persona muy amargada. Porque le faltaba una, no veía las 99, sino le faltaba una, la que le faltaba le amargó la vida. Y muchas veces a nosotros así nos pasa, nos falta una para el 100 y por eso no podemos ser felices, porque no son las cosas como las habíamos pensado. La sabiduría es saber ver la parte llena de tu vaso. La sabiduría es saber vivir con la parte vacía de tu vaso, las cosas que nunca vas a tener, que no las vas a tener y la vida continúa. Ya les he platicado aquí de una sobrina mía que a sus 50 y tantos años murió de cáncer. Una vida muy dura había tenido. Y la última vez que platiqué con ella me dijo, mi vida fue muy bonita. Y me platicó solamente la parte llena de su vaso. Y le dije, tu vida fue muy bonita. Qué hermoso que al final de mis días yo también pueda decir lo mismo, viendo lo que Dios me ha dado y no lo que no puede realizar. Cuidado, Por un agujero se te puede estar escapando la vida. Ayúdame a dar a conocer este mensaje, creo que es interesante. Aquí en Mensajes Positivos vemos día a día lo que la liturgia nos sugiere para ir conociendo mejor la palabra de Dios y nuestra religión. Tarea de este día. Revisa cómo estás con respecto a lo que quisiste tener y a lo que tuviste. Cuando te casaste hiciste una proyección, ¿vives esa realidad? Cuando tuviste tus hijos, proyectaste muchas cosas, ¿vives esa realidad? Ahora, lo más interesante, ¿sabes amar lo que tienes por encima de lo que quisieras tener? ¿Has llegado a esa madurez donde es más importante lo que tienes que lo que no alcanzaste a tener? O traes por ahí una tormentita interior porque, ay, es que yo pensaba. Por ese agujero se te puede ir la vida. Tarea. Analiza tu vida si estás contento con lo que tienes. Porque lo importante no es tener lo que quieres, sino querer lo que tienes. Tarea. Revisa cómo estás en ese aspecto en tu vida. Finalmente, feliz Día de la Mujer a todas las mujeres. La mujer es el regalo más hermoso que Dios le dio al mundo. Es lo último que hizo. Después de ella no hizo nada más. No podía hacer algo más. El corazón de la mujer es lo más acabado y hermoso del universo. Muchas felicidades a todos ustedes, mujeres. Mensajes positivos.